El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del 2 al 13. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro y Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabían lo que decían, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento, mirando alrededor, y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaba de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dices los escribas que primero tienen que venir Elías? Él les contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado por los demás? Yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos escuchando el Evangelio de hoy a través de radioangelo.org. Queridos hermanos, este Evangelio es bello, es precioso. Es un relato tan bonito que yo creo que cada uno de nosotros tendríamos que sentirnos como Santiago y como Juan, cerca de Jesús, revestido de blanco. Ahora la invitación: tú estás cerca de Jesús, quieres revestirte, quieres transfigurarte de la vida de Él. Por eso dice la palabra: en aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro y a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Eso es cierto, queridos hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que buscar a Cristo, y el propósito es de tener esas vestiduras blancas, que significa una limpieza de corazón, una alegría de estar con Jesús, una alegría de estar. Y es cierto, cuando nosotros hemos ido a un retiro, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando estamos en un retiro no queremos salir de ahí, porque sentimos la presencia de Jesús, sentimos que Jesús nos ha revestido
y que somos criaturas nuevas. Y quisiéramos quedarnos ahí para siempre, para ya no pecar y para ya no ofender a Jesús. Por eso le dicen aquí los discípulos, ¿verdad?, que sería bueno hacer una choza para cada uno. Pero porque ellos estaban asustados de ver a Jesús como lo habían visto. Y es que también nosotros nos sorprendemos y nos asustamos muchas veces cuando pecamos y nos sentimos indignos cuando vemos el rostro de Jesús. Cuando vemos esa blancura y ese amor de Jesús que se manifiesta cuando Él nos llama. Entonces nosotros no queremos salir de ahí porque no queremos ofenderlo. Pero Él nos manda al mundo y siempre pasa que pecamos. Pero qué dichosos, queridos hermanos, cuando nosotros nos mantenemos en la vida de Jesús. Cuando nos mantenemos en Él. Y es así como vamos a lograr también nosotros la transfiguración de nuestra vida. Vamos a lograr la transfiguración en todo nuestro caminar con Jesús. Y aquí dice entonces Pedro, le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Así nos pasa a nosotros cuando hacemos el encuentro con Jesús, qué a gusto estamos así. Todos, hermanos, los que hemos ido a un retiro a tener un encuentro con Jesús, hemos sentido esta necesidad de quedarnos ahí y no salir al mundo para pecar. Pero más adelante dice, se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Mira qué lindo, qué precioso. La voz de Dios diciéndote a ti ahora: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escuchamos la palabra de Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo y pónganlo en práctica. Y aquí dice, y alrededor estaba solo Jesús con ellos. En tu vida también está Jesús contigo. Nadie más que Jesús si tú lo invitas. Nadie más que Jesús está contigo. Entonces por eso nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, la voz de su Hijo amado. Mira qué linda la palabra que dice: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino que a Jesús, que estaba solo con ellos. Qué dichosos, queridos hermanos, de Santiago, de Pedro, de Juan. Qué dichoso también de ti, queridos hermanos, cuando tú invitas que esté Jesús a tu lado y puedes ver ese rostro de Jesús resplandeciendo, transfigurándote en la vida cotidiana a ti y a mí. Por eso, hermanos, ahora en este evangelio es maravilloso. Este evangelio es grande, como quien dice, para hablar más de ellos. Pero dice la palabra, cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Los apóstoles todavía no podían entender que Jesús se iba a ir y iba a resucitar al tercer día, no entendían. Porque el entendimiento, queridos hermanos, lo da el mismo Jesús. Pero después ellos iban a entender que Jesús murió y resucitó al tercer día, pero que no le contaran a nadie. Y muchas veces nosotros, cuando vemos esto, es bien difícil de dejar contar las maravillas que Dios hace en la vida de nosotros. Porque hoy pongámonos esto en la vida de nosotros, lo que Jesús hace, lo que Él cambia, lo que Él resplandece de tu vida, lo que Él refleja en tu corazón, lo que Él va reflejando en la vida cotidiana. Y por eso le preguntaron: Jesús,
¿por qué dices que los escribas que primero tienen que venir Elías? Él les contestó, si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tienen que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Cuando nosotros estamos en el pecado, despreciamos a Jesús. Y nosotros mismos lo volvemos a crucificar con nuestras propias actitudes. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado de no ofender a nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba escrito lo que Él iba a padecer. Pero Él ya sufrió, ya Él fue resucitado, ya Él se transformó. Ahora nosotros tenemos que amarle a Él. Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo. Nosotros siempre, como somos incrédulos muchas veces, tratamos a los mensajeros de Dios y no les creemos en su palabra. Lo mismo en aquel tiempo, como estaba escrito en él, dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, la invitación es, transfigurémonos en Jesús como Santiago y como Juan y como Pedro. Estaban cerca de Jesús, también nosotros estemos cerca de Él para ser transformados y que nuestra vida sea resplandeciente para que nosotros demos y llevemos la voz de Jesús a aquellos que lo necesitan. Y termino con esto que dice, en el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aprendamos a escuchar a Jesús en nuestra vida y nuestra vida va a cambiar. Y aprendamos a escuchar la voz de Dios y nuestra vida también va a cambiar. Paz y bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde.